Bueno, muy buenas. Mi nombre es Eduardo André Pérez Poveda. Soy interno universitario de la Universidad Autónoma de Centroamérica y hoy les voy a hablar un poco sobre la constipación. Aquí pueden encontrar lo que es mi cronograma y vamos a empezar con lo que es la definición. Ahora, intentar darle una definición a la constipación es complicado porque no hay una definición unánime como tal, sino que cuando uno agarra todas las diferentes definiciones que hay en la literatura, se puede llegar a un acuerdo, digamos, de que es una disminución en la frecuencia de emisión de heces normal del paciente. Esto es importante porque aquí entre los patrones, dice, la frecuencia y las características de las heces varían en función de la edad del niño, siendo estos datos fundamentales para definir la normalidad en el patrón defecatorio. Ahora, ¿por qué es tan complicado darle una definición estricta a este término? Bueno, según lo que se puede leer en la literatura, todo cambia. No es la misma la dieta que se puede encontrar en una región a otra, es diferente las condiciones de vivienda, los probióticos, es diferente hasta la microbiota intestinal. Entonces, cuesta mucho encontrarle una definición directa a lo que es constipación. Y hay que tener en cuenta lo que es la alimentación. Ahora, si hablamos de patrones normales, vamos a ver que no es lo mismo el patrón normal de un recién nacido al de un niño, por ejemplo, de 5 años. Entonces, vamos a tener que de 0 a 3 meses, la, la frecuencia con la que va al baño va a ser diferente si está alimentado con leche materna o si usa fórmula. Ahora, si está alimentado con leche materna, las evacuaciones normalmente por día pueden llegar hasta ser 3, mientras que alimentado por la fórmula láctea van a ser de 2. Mientras que un niño de 6 meses a los 12 meses puede que tenga 1,8 defecaciones por día o evacuaciones por día, mientras que 1,3 años va a tener 1,4 y más de 3 años va a tener una defecación diaria aproximadamente. Para hablar un poco de epidemiología sobre la constipación, se estima que en los pacientes pediátricos la prevalencia es de un 0,7 a un 29%, con una media que anda por ahí del 12%. Y aunque es muy discreta, se ha visto una ligera predominancia hacia el género femenino. Y en el primer año de vida la prevalencia llega hasta un 3% y en el segundo año un 10%. Esto es importante por los factores psicosociales que ahorita vamos a ir viendo. Ahora, cuando hablamos de etiología, hay dos tipos principales de constipación, la que es la idiopática y la que es orgánica. La idiopática o funcional, que es la más común, eh, es originada por la retención voluntaria de materia fecal. Esta puede ser debido al dolor, al miedo evacuatorio. Abarca el 95% del total de los casos de constipación. Ahora, estos son los casos que no se pueden asociar a una patología a fondo. Simplemente entre el montón de razones que podría ser están miedo, una deposición previa dolorosa, puede ser simplemente que esté yendo al colegio, a la escuela y le dé miedo ir o le dé vergüenza ir. Y como dije, pueden haber cambios en la dieta e inclusive está el periodo que es la dificultad en el abandono del pañal. Ahora, el hecho de no ir al baño o no defecar conducen a una mayor absorción colónica del agua, porque se quedan ahí estancadas, por decirlo de alguna manera, las heces en el colon. Y esto hace que las heces se deshidraten y se hagan heces duras. Entonces se comienza un círculo vicioso que puede llegar a escurrimiento fecal. Y cuando hablamos de constipación orgánica, que es el 5%, es cuando está asociada a alguna causa identificable orgánica, una patología. Normalmente se asocia a trastornos neurológicos, endocrinos y metabólicos. Ahora vamos a tener entre las más comunes el hipotiroidismo, que vamos a tener un bajo nivel de hormona tiroidea, por lo que baja el metabolismo, baja el tránsito intestinal. Vamos a tener diabetes insípida, que al haber un atrapamiento, un secuestro del agua, pues básicamente va a absorber un poco más a nivel intestinal y eso va a hacer que se quemen las heces. Vas a tener trastornos de médula espinal y parálisis cerebral, que hay afectación en las señales, inclusive puede llegar a borrar lo que es el reflejo defecatorio. Y tenemos enfermedad de Hirschsprung, que es cuando se nace sin una parte de la inervación a nivel del colon, y esto hace que no haya tránsito. Ahora, hablar de fisiopatología es un poco complicado en lo que es constipación, pero sí les voy a hablar un poco sobre lo que es un círculo vicioso, que es donde caen básicamente todos los chiquitos con lo que es constipación fisiológica. Entonces va a haber una retención de heces.
Aquí donde yo les digo que puede ser una retención de heces por un montón de razones. Puede ser por miedo, puede ser porque simplemente no quiere ir, porque fue y tuvo una experiencia sumamente dolorosa, porque vio sangre y se asustó, porque los mismos papás le inculcan miedo. Miles de razones pueden ser. Sin importar la razón que sea, estas heces se quedan ahí estancadas. Y como está en el colon y una de sus funciones es la absorción de agua, va a haber una deshidratación. Si hay una deshidratación, va a haber un endurecimiento de las heces. Ahora, este endurecimiento y deshidratación de los heces también va a hacer que se acumulen todavía más y se vaya haciendo una masa más grande. Esto me va a llevar a distensión del recto. La distensión del recto llega a un punto donde es tanta la distensión del recto que simplemente va a haber una incontinencia sede. Esa incontinencia me va a llevar a una reducción de la sensación rectal y esta reducción de la sensación rectal me va a llevar a disminución del reflejo defecatorio. Ahora, si esto fuera una situación que pasa una vez, pero el problema es que esto es un círculo vicioso. Entonces, aquí, aunque no sale, debería haber una flechita que la disminución del reflejo defecatorio me lleva a todavía más retención de heces. Y vuelve el ciclo. Y vuelve el ciclo. Y esto simplemente hace que el niño o la niña entre en un círculo vicioso completamente difícil. Ahora, con el diagnóstico. Aquí hay que hacer una pauta y entender la importancia del interrogatorio. Porque aunque hay pruebas que uno puede hacer para comprobar algunas cosillas o así, lo más importante es siempre hacer el interrogatorio. El diagnóstico es clínico, por lo que una buena historia clínica es suficiente. Uno tiene que agarrar la primera consulta, cuando el chiquito está ahí, la mamá está ahí o el papá, y sentarse a hacer todas las preguntas que uno pueda. Y no solamente uno va a estudiar al chiquito con la mamá, sino que también conforme uno va haciendo las preguntas, uno puede ir viendo la expresión del bebé o del chiquito. Porque puede que uno esté tocando ese tema y el chiquito le dé miedo, o se esconda, o llore. Entonces, todo esto lo podemos relacionar. Entonces, uno comienza preguntando cuántas veces va al baño, cuántas veces va al día, cuántas veces va a la semana, cómo son las heces, muy importante, si son duras. Uno les puede preguntar, ¿parecen una piedra de duras? Muchas veces la respuesta es sí, le duele, llora, tiene miedo. Muchas veces, al ser como una roca, como una piedra, pues obviamente al salir pueden desgarrar, pueden causar sangrado, pueden causar dolor. Entonces es una experiencia sumamente traumática para el chiquito, va a llevar a llanto y va a llevar a miedo, miedo de que vuelva a pasar, miedo a recurrir atrás en esto por lo que dejan de ir. Después es importante como la dieta. Aquí yo digo que tres opciones. Está el bien alimentado, el mal alimentado y el que esté alimentado con fórmula. Entonces, el que esté alimentado con fórmula, pues por lo menos es constante con la fórmula. El que está bien alimentado es aquella persona que come en la casa y los padres tienen una buena dieta, comen de todas las familias que hay de comida. Y está el chiquito que tiene mala dieta, que no come frutas, que come solo este, gaseosas, paquetitos, etcétera. Después, importante, necesita hacer esfuerzo. A veces el chiquito no va a referir el miedo, a veces los papás no se dan cuenta hasta que lo escuchan en el baño haciendo mucho esfuerzo, haciendo muecas, gritando. Y muy importante que si hay que obligarlo. Muchas veces el chiquito por lo miedo, por el miedo, por todo lo que viene adelante, no va. Entonces, el papá tiene que decirle, vaya al baño, vaya al baño. Y eso, obviamente, pues complica más la situación. Importante, si hay sangre, si hay moco, si ha visto alguna coloración diferente a lo que normalmente debería ser, y si y si el padre nota al chiquito distendido o distendida. Entonces, estas son, claro, una pincelada de las miles de preguntas que uno puede hacer, y conforme vayan saliendo respuestas, van saliendo preguntas. Básicamente hay que hacer una Alicia de la edificación y de las heces. Después, muy importante, no podemos sacar la escala de Bristol, ¿verdad? Estamos hablando de heces. Aquí esto nos va a dar información sumamente importante sobre cómo son esas heces. Vamos a tener el tipo 1, que es el más estreñido, el tipo 7, donde más bien hay diarrea. Entonces, el tipo 1 van a ser trozos duros, separados, como nueces. Esto es lo que la familia va a llamar que está haciendo caca como conejo. Entonces, esta caca como conejo, muchas veces los pacientes la van a confundir con que va al baño. El papá llega, revisa chiquito, vio que hizo 3 bolitas y está bien. Y muchas veces descuidan de que esas bolitas pueden ser las partes que se están desgarrando o se están soltando de una masa muy grande que está atrapada. Tenemos el tipo 2, que es con forma de salchicha, pero grumosa. El tipo 3, que es con forma de salchicha, pero con grietas. Y tipo 4, que ya es igual a forma de salchicha, pero serpiente lisa y suave. Y ya entramos al tipo 5, donde ya estamos más bien hablando de inicio de diarrea o diarrea, que ya van a ser bolas suaves con bordes definidos. Tipo 6, trozos suaves con bordes desiguales, pero mucho contenido de agua.
Y el tipo 7 ya es acuosa completamente, sin trozos sólidos y es totalmente líquida. Entonces, para este caso nos interesa el tipo 1 y el tipo 2. Va a ser básicamente, entonces, esas bolitas de conejo pueden ser chiquititas o pueden ser muy grandes. Entonces hay que tener bastante atención a eso y poder hacer una buena anamnesis. Ahora, vamos a tener los que son los criterios Roma y vamos a tener criterios Roma en menores de 5 años y en mayores de 5 años. Entonces, la condición para ambos es que tienen que haber al menos 2 por un mínimo de un mes. Entonces, los criterios son 2 menos deposiciones por semana, historia de retención fecal excesiva, historia de defecación dolorosa o deposiciones duras, historia de deposiciones voluminosas, presencia de una gran masa fecal en el recto, y en niños que sean continentes fecales pueden usarse los siguientes, que son adicionales, un episodio semanal de incontinencia o historia de deposiciones voluminosas que pueden obstruir el inodoro. Y ustedes, digamos, cuando uno está en consulta se da cuenta que los pacientes cumplen con casi todos, entonces tampoco es muy complicado hacer el diagnóstico. Siempre vamos a llegar de que van menos de 2 veces al baño a la semana, que sí retiene la materia fecal, que cuando va al baño es sumamente doloroso, que es mucho cuando logran ir. Entonces, cuesta que no se puedan marcar unos cuantos de estos puntos. Ahora, esto es para menores de 5 años. ¿Qué pasa si son mayores de 5 años? Ahora son de 5 a 18 años, igual al menos 2 por mínimo un mes. Que sean 2 o menos deposiciones por semana, que sea mínimo un episodio de incontinencia fecal semanal, historia posturas retentivas o retención fecal excesiva voluntaria, historia de fecación dolorosa o deposiciones duras, que haya presencia de una gran masa fecal en el recto, o que haya historia de posiciones voluminosas que puedan obstruir el inodoro, y eso sí, con una condición que no tenga criterios suficientes para hacer un diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Ahora, aquí es importante tener en cuenta algo, esta categoría va de 5 años a los 18 años, por lo que hay que tener importancia con el punto número 2, que es incontinencia fecal semanal, porque ya podemos tener chiquitos en la escuela, terminando la escuela, iniciando el colegio, que todavía están en este rango de edad y son signos importantes que tomar en cuenta. Después, para el diagnóstico, como hablamos, es meramente clínico, pero adicional a eso uno puede hacer un examen físico, en donde uno puede ver la apariencia del paciente, cómo se ve, obviamente si se ve completamente grave hay que tomar medidas, se tiene que hacer una exploración abdominal, ahí se va a poder palpar, se va a poder sentir, se va a poder percutir, inclusive ver dónde hay masas, se puede inclusive llegar a tocar una masa fecal grande a través del abdomen y se puede hacer una auscultación abdominal. Y como pruebas complementarias tenemos lo que es la radiografía de abdomen, que verdaderamente no es ni diagnóstica ni sirve para diagnosticar, pero muchas veces nos va a ayudar a ver qué tanto hay ahí acumulado. Y muchas veces, como les contaba con el ejemplo de la caquita de conejo, muchas veces le hacemos una radiografía a un paciente que la mamá dice, si va al baño, va una vez cada 3 días y son 3 bolitas, explicarle que es que esas 3 bolitas no es que está yendo al baño, sino que se le está desprendiendo de una gran masa y tal vez cuando se le hace la radiografía se puede ver ese montón de heces ahí acumuladas. Y otras cosas de pruebas complementarias que se podrían hacer serían cualquier prueba que nos ayude a descartar que sea una constipación orgánica. ¿Como qué? Como una prueba tiroidea, como una biopsia para ver la parte nerviosa, etcétera. Ahora, importante, las banderas rojas. Es una bandera roja constipación de inicio precoz. Entre más pequeño sea el paciente, pues hay que tener un poco más de cuidado y atención. La eliminación tardía del meconio, perdón, que lo bota más de 48 horas de vida, que es importante porque nos puede hacer referencia a una enfermedad de Hirschsprung, por ejemplo, que haya un retraso del crecimiento, que no haya un hábito retencionista. Esto también es importante, obviamente, según la edad. Obviamente no es lo mismo un hábito retencionista a los 2 años que a los 14, a los 13, que haya presencia de síntomas digestivos altos, que haya distensión abdominal recurrente, que haya patología vesical y que no haya respuesta al tratamiento convencional después de 3 meses. Ahora, con el tratamiento es otro tema, ahorita vamos a hablar de eso. Manejo. Ahora, a pesar de que obviamente se va a tener que tomar medidas con el paciente, la primera consulta es de suma importancia porque uno debería aprovecharla para hacer un proceso de educación al familiar sobre lo que tiene el paciente. Se va a explicar que el tratamiento puede durar mucho tiempo. El paciente tiene que entender, o el papá, el paciente también tiene que entender que no es que sea llevar un sobrecito, una pastilla, y milagrosamente el niño mañana ya no va a tener constipación, ya no va a tener estreñimiento, sino que va a depender del proceso
de cada paciente. También la importancia de los factores psicológicos involucrados, el miedo que pueda tener el paciente, incluso el papel de las malas experiencias vividas por el paciente. Aquí viene también parte de lo que les digo de la educación, de explicarle al papá que tiene que hablar con el paciente, tiene que hacerle entender que tiene que ir, que poco a poco va a dejar de doler, que poco a poco va a dejar de sangrar, etc. Se va a indagar y dar recomendaciones sobre el uso de la dieta, que es importante, y explicar la importancia de comer bien, porque si es un chiquito que pasa todo el día comiendo paquetitos, dulces, no toma agua, toma solo, no sé, bebidas energéticas, cosas así, pues obviamente también el hábito estomacal está mal. Y la importancia de comer frutas. Ahora, todas las frutas, no. Hay frutas que no se deberían comer o se deberían comer solo el día que logre ir al baño, como banano, como manzana. Y también la importancia de saber cómo comerlas. Por ejemplo, les puse la mandarina. Si el paciente es como algunos chiquillos que abren la mandarina y se come solo lo de adentro, no le sirve porque la parte de la fibra es esa estopa, creo que se llama, es como la capsulita donde viene. Y la importancia de tomar agua, la importancia de estar siempre bien hidratados para evitar ese proceso donde se sobredeshidrata las heces. De las cosas más importantes es entender que el paciente tiene que crear un hábito. Entonces hay que ayudar al paciente a sentarse después de comer. Entonces cada vez que al baño, uno tiene que decirle, vaya, siéntese, un ratito, intente. Uno le abre el tubo, uno le jala la cadena. El chico tiene que comenzar a hacer el hábito y entender que puede ir a comer y puede ir al baño, poco a poco, para que se vaya soltando. Ahora, hay un tratamiento no farmacológico, hay un tratamiento farmacológico, claramente. El tratamiento no farmacológico, tenemos varios puntos. Importante el entrenamiento. Como les dije anteriormente, era la importancia de hacer que el niño vaya. Entonces hay que hacer el entrenamiento con cierta frecuencia. Aquí se puede ver que las tasas de las heces es lo que mantiene el estreñimiento. El entrenamiento implica sentarse en el inodoro unos pocos minutos luego de cada gran comida. Perdón. Y tratar de defecar activamente aprovechando el reflejo gastrocólico que aumenta la peristalsis colónica y facilita la defecación. Después, la dieta. La dieta de los niños estreñidos generalmente carece de fibra y predomina el consumo de leche, yogur de poca ingesta, con poca ingesta de otros nutrientes. Entonces, es lo que les decía. O sea, los chiquitos muchas veces se van al colegio y no saben qué comen, los dejan con alguien que lo cuida y no saben qué les da. Y posiblemente para que el chiquito deje de molestar o lo que sea, le dan paquetitos, les dan cosas que no tienen verdaderamente fibra, cosas que no los van a nutrir, y es importante esa parte. La actividad física está asociada con ayuda en lo que es la constipación y la terapia conductual. Aquí no solamente la terapia conductual del niño, también se habla que es importante la terapia conductual del cuidador, del papá, de la mamá, de la teacher, inclusive, porque a veces esto pasa en los colegios. Hay que enseñarles a combatir el miedo, no solamente, como le dije, al paciente, sino que los papás ayuden al chiquito a controlar el miedo. Hoy ahora entramos a lo que es la terapia farmacológica. Vamos a tener lo que es una terapia aguda ya y una terapia un poco más de control. Vamos a tener lo que es la desimpactación. Entonces, ¿se recomienda la desimpactación? Sí, se recomienda antes del inicio, perdón, del tratamiento para aumentar su efectividad. Vía oral siempre hace la primera opción y debe realizarse con altas dosis de polietilenglicol. Otra opción son los enemas, que son fluidos vía rectal con compuestos activos que estimulan la motilidad, pero el paciente ya va a estar estreñido, posiblemente va a tener una gran masa, posiblemente le duela, ya tiene todo un trauma asociado a lo que es la defecación, y comenzar a meterles un tubito, una manguerita, que comenzar a desecharle líquidos, tal vez no sea la mejor opción por la parte psicológica más que todo. Entonces, la primera opción para hacer una desimpactación siempre va a ser el polietilenglicol. Ahorita vamos a ver dosis. Y ahora, de mantenimiento vamos a tener varias, entre las más usadas vamos a tener el polietilenglicol, vamos a tener la lactulosa, el hidróxido de magnesio, que es básicamente la leche magnesia, y el aceite mineral. Entonces, el polietilenglicol, que es la primera opción para el estreñimiento funcional, tiene poca absorción intestinal. Entonces, al haber poca absorción intestinal, ¿qué va a causar? Va a aumentar la osmolaridad intraluminal. ¿Qué pasa? Aumenta la retención de agua, disminuye la consistencia y aumenta la peristalsis. Es primera opción porque es buenísimo, ayuda y tiene muy buenos efectos sobre los niños e inclusive sobre los adultos. La lactulosa, casi todos tienen el mismo sistema. Van a ver, la lactulosa más bien en el colon se fermenta, retiene agua, aumenta la peristalsis. El hidróxido de magnesio es mal absorbido igual, por lo que causa aumento de la osmolaridad intraluminal, solo que el hidróxido de magnesio tiene efectos un poco no deseados a comparación del polietilenglicol, que es la diarrea, la hipotensión y que no se da en niños con insuficiencia renal grave. Y tenemos el aceite mineral,
que funciona como lubricante, no se absorbe en el intestino y puede ser administrado por vía rectal o oral. El efecto del laxante ocurre 1 o 2 días para ambas vías de administración. Entonces, ahora que les hablaba de todos estos, vamos a ver dosis. El polietilenglicol, tenemos que hay versiones que vienen con electrolitos y sin electrolitos, dependiendo del país. Aquí vamos a tener que la desimpactación fecal se va a hacer con dosis de 1 a 1,5 gramos por kilo por día durante un máximo de 6 días. Y después se baja la dosis a una dosis de mantenimiento de 0,2 a 0,8 gramos por kilo por día en una o dos dosis. Yo he visto que se usa mucho la de una dosis nada más al día, pero puede ser de una a dos dosis. La lactulosa, de 7 meses a 18 años se usa y puede ser 1 a 2 gramos por kilo por día, una o dos dosis. Y vamos a bajar hasta el hidróxido de magnesio, que de 2 a 5 años, la dosis es de 0,4 a 1,2 gramos en un día, una o más dosis. De 6 a 11 años, de 1,2 a 2,4 gramos. Y de 12 años a 18 años, de 2,4 a 4,8 gramos en el día. Y el aceite mineral puede ser oral, rectal si es oral, de 3 a 18 años, de 1,3 mililitros por kilo por día. Y si es rectal, de 2 a 11 años, puede ser 30 a 60 mililitros, o de 12 a 18 años, 60 a 150 mililitros. Ahora, es importante cuando hablamos del destete o de cómo detener el tratamiento, ¿verdad? Porque las personas tienen la mala creencia de que muchas veces uno les dice, se toma por un año, se toma por 6 meses, y las pacientes a los 6 meses lo dejan, y no, o sea, uno tiene que hacerlo progresivamente. Eh, por lo general, el tratamiento el tratamiento que vamos a intentar lograr con el paciente va a ser aproximadamente de 6 a 12 meses, pero inclusive, ¿verdad? Puede durar años, pero vamos a intentar que sea entre 6 a 12 meses. Entonces, cuando uno va reduciéndolo, tiene que ir jugando con la dosis efectiva, ir bajándolo de forma gradual. Hay factores considerados de mal pronóstico, con lo que es el detenimiento o el destete del tratamiento, que es el inicio en menores de 4 años, que esté asociado a incontinencia fecal y que la duración de los síntomas sea mayor a 6 meses. Ahora, para terminar, conclusiones importantes que me gustaría que se lleven, puntos importantes de la exposición. La importancia del interrogatorio. No importa en dónde estemos, no importa si estamos en un hospital, no importa si estamos en una clínica, no importa si estamos allá en un EOIS alejados, la importancia del interrogatorio siempre va a predominar, es una herramienta que vamos a tener y de ahí va a salir todo el diagnóstico, va a salir todo lo que tenemos del paciente. Vamos a tener también el educar al cuidador, viene de la mano con la importancia del interrogatorio. Conforme uno va interrogando, uno puede ir educando. Conforme uno va preguntando, puede ir diciendo qué hacer, puede ir tomando medidas. Es importante que no solamente el paciente, el niño, tome la medicación, sino que los adultos que están a su alrededor entiendan la importancia de esto y obviamente le pongan pues cuidado y que entiendan lo que está pasando para que no se haga algo más complicado para el chiquito. Causas orgánicas es lo menos frecuente, es un 5% del total, pero pueden haber. Entonces, saber las banderas rojas, saber cuáles son las más comunes y si el paciente pues viene de una familia hipotiroidista, pues se puede pensar si el paciente tiene 3 días, 4 días, 5 días de nacido, no ha defecado ni una sola vez, comenzar a pensar en alguna causa orgánica, ese tipo de cosas. Y como les dije, las banderas rojas en cualquier patología siempre va a ser un punto importante que tener en cuenta, siempre va a ser eso que uno tiene que fijarse y lo que siempre tiene que resaltarle es eso que cuando uno va preguntando en el interrogatorio y se lo dicen, uy, uno tiene que resaltarlo y decir, ok, eso no está bien y entender bastante bien cómo funciona todo esto junto. Y esta fue la bibliografía que usé y muchas gracias por su atención.